誰かが一番欲しいものはいつも他の誰かが持っていて、しかも持っている本人にとっては大して価値がなかったりする。欲しいものと持っているものが一致しているのはすごく奇跡的なことで、悲劇も喜劇も主に奇跡の非在ゆえに起きるのだ。この世界は大体全部そんな感じにできている。 No es la mejor escena del anime, pero quise empezar con este pequeño monólogo porque, además de guardar los pensamientos y sentimientos de los cuatro personajes principales, guarda también... Quiero ser un autor. Quiero crear, escribir y, si tuviera mejor habilidad, dibujar mi propia historia. Quiero que el mundo la disfrute y la valore tanto como yo al crearla, y si es posible, pueda vivir de ello. Pero ya he pasado por mucho los 20. Ya llego al punto de mi vida en la que necesito forjar mi futuro, buscar un trabajo, una pareja y crear mi propia felicidad. Pero al día de hoy, solo puedo ver cómo otros logran lo que yo no pude en todo ese tiempo. Me hace pensar en si lo que hago está bien, que si mis metas son demasiado grandes o si mi camino llegará a buen puerto. Peor aún, los años están pasando y con ellos crece en mí la ansiedad y el miedo. Lo que vengo a presentarles no es una review o un análisis propiamente dicho. Tampoco es para declarar si el anime a tratar es bueno o malo. Bueno, habrá de todo un poco, pero eso no es a lo que voy. Hace un tiempo que terminó el 2017, y con él una excelente temporada de otoño, siendo mis favoritas Shoujo Shumatsu Ryoko, Inuyashiki, Just Because, Ino no Tabi, Mohotsukai no Yome, Netsuyo no Susume, y la razón de este video. Imoto Sae Irebai. La animación de Imoto Sae Irebai es mediocre. Desde ya el diseño de personajes no pasa de lo genérico y muchas veces deja mucho que desear en expresiones y proporciones. Salvo los temas de entrada y salida, el resto de la música ni lo sentí. Viéndolo de otra manera, eso significa que se fusiona perfectamente con el anime y no nos molesta o saga fuera de lugar, pero al final no ayuda más que eso. Su humor es en su mayoría chistes verdes y, sinceramente, esa escena de la mira al huevo, Dios. Pero cuando la César aparece... En cuanto a los personajes, ¿qué puedo decir de ellos? Son básicos, no sobresalen lo que hemos visto hasta ahora, salvo cuando exageran sus propios fetiches que como personajes de ficción se podría aceptar. No estoy a favor ni en contra, ni juzgaré sobre los niveles a los que llegan, salvo lo que sucede en la primera escena. Odio esa escena. En niveles generales, Imoto Sae Irebai es una obra mediocre con casi ningún valor técnico, superior a la media, que utiliza el fanservice sin parar y donde sea, como si no tuviera la confianza en su propia historia. No me sorprendería que muchos la hayan dropeado, o que la consideren como una de las peores de la temporada, en parte por las expectativas de ser del mismo autor de Haganai, pero no me quiero desviar. Imoto Sae Irebai no irá a la historia. Muchos se olvidarán de ella con el tiempo, y no vale la pena catalogarla dentro de un top. Pero ¿y si lo vemos desde otra perspectiva? Imoto Sae Irebai empieza de la peor manera posible. Joder. Lo bueno es que tal cosa era solamente la premisa de una nueva historia creada por el protagonista, Itsuki, quien al parecer está en medio de una reunión con su editor. Ahí conocemos dos cosas. Itsuki es un escritor de novelas ligeras y tiene un fetiche por las hermanas menores. Y con esas dos premisas, lo primero que se me vino a la mente fue Eromanga Sensei, y consecuentemente pensé que me encontraría con una copia barata de tal serie. Lo admito. Esa estúpida forma de pensar de Itsuki y el diseño de personajes tan genérico me hizo pensarlo por un momento. Pero entonces llegó el opening y... había algo diferente. El capítulo siguió, mostrándonos a varios personajes. Un hermano, que en realidad es una hermana, un amigo escritor, una amiga universitaria y una pervertida disfrazada de escritora y que está enamorada de Itsuki. Y entonces empieza un juego para escritores. Y, saltando las peculiaridades de los personajes, era interesante y valía el propósito que se le daba. Tras volvernos a mostrar lo enfermo que está Itsuki por las hermanitas, vemos cómo todos se van uno por uno hasta dejar a la pervertida junto a Itsuki. Pasa algo y ella necesita bañarse. Ya saben, lo típico. Pero es entonces que, en vez de mostrar el fanservice directamente, lo primero que vemos es la expresión sin vida de Kaniko, recordando su pasado y cómo al leer el libro de Itsuki, sus ojos vuelven a la vida. Vemos a Itsuki levantar la ropa de Kaniko, y en vez de tener la típica reacción pervertida o nerviosa, recuerda la primera vez que la conoció. Es entonces cuando sonríe y la pone a lavar. Vemos la confesión de amor de Kaniko, y claramente Itsuki está emocionado, listo para decir sí. Es entonces cuando decide leer su novela, se acuesta, abre el libro y... empieza a sonar un piano. Parece interesarle. Se sienta para leer mejor, ríe,
se frustra, se sorprende, siente ansiedad y el tiempo pasa. Atardece y él llora, cierra el libro y tras un corto silencio abatido dice, está a otro nivel. Ya me había olvidado del inicio, de fetiches o perversiones, nada de manga sensei. Ahí frente a mí había un escritor que había recibido la confesión de una escritora mucho más talentosa que él, muy superior a él. No, él no podía corresponder a sus sentimientos, no hasta que trabaje y esté a su altura. Así pensé en ese momento, y lo confirmé en el capítulo 11, donde además me hizo pensar en ¿de qué sirve el amor si uno mismo no está satisfecho consigo mismo? Haruto lo dice, hay cosas más importantes que flirtear con chicas. Antes hice un pequeño análisis convencional, con los resultados ya dichos. Ahora, pongamos aquello en segundo plano y centrémonos en 2 puntos que en mi opinión representan lo que el anime de Imoto Sae Irebai nos ha querido contar. Mi primer punto a tratar es sobre los fetiches. Ya lo he dicho, la mayor representación de los personajes son sus fetiches, lo cual expresan a diferentes niveles. Pero, ¿a quiénes se les exagera su fetiche? El amigo de Itsuki, Haruto, tiene un fetiche por las sirvientas. Kaniko es, en pocas palabras, una pervertida. La chica mangaka tiene el fetiche por las ropas interiores, el ilustrador por los traseros, y ya sabemos del protagonista. Pero, ¿no son todos autores? Itsuki y Kaniko tienen popularidad porque en sus obras se muestra el deseo que ellos tienen, sacan a relucir lo que más quieren, lo que buscan más desesperadamente, y eso, de alguna manera, conecta con sus lectores. La mangaka convence de sus habilidades porque en sus dibujos transmite lo que el autor quiere contar, el amor que siente por ese algo. Itsuki no perturbe su historia. Esas mierderas ideas que tiene no son más que transiciones de ensayo y error para la verdadera construcción de su obra. Él busca, viaja y piensa en las múltiples formas de contar su historia y transmitir sus propias emociones. Por eso, en el 5º capítulo, cuando vierte todos sus deseos y completa por fin su historia, suena el opening. Porque lo ha logrado. Aunque su obra sea una mierda, lo ha logrado. Imoto Sae Irebai utiliza el fetiche como la piedra angular de la obra de un autor, de lo que un autor quiere hablar, escribir, dibujar y más que todo, transmitir. El segundo punto que quiero tratar es sobre los personajes, no de personalidades o rasgos característicos, o lo bien o mal que nos caen, sino de algo más elemental, de su papel dentro de la historia. Nayu Takani, o como me acostumbré a decirle Kaniko, es sin duda el dulce sexual de la serie. No lo niego, pero ¿para quién? ¿Para Itsuki o para nosotros? Itsuki es todo lo que quieras, pero como escritor de novelas ligeras, él representa lo que muchos querrían lograr. No me refiero a vivir cómodamente y estar rodeado de... sino de ser un escritor que disfruta y piensa en las diferentes formas de transmitir sus ideales al mundo y que es celebrada por sus lectores. Un escritor que ve a Kaniko como un muro, un genio que tiene que superar para poder convertirse en el protagonista de su propia historia. Por eso Haruto lo admira y envidia, porque él también ama y quiere transmitir sus historias a todo el mundo, que también quiere ser un protagonista, pero que carece de confianza y recurre a otros medios para lograrlo. Miyako no es solo otro dulce sexual, ella es la visión de aquellos que están en busca de una meta, que como muchos, ya llegaron y superaron los 20, que necesitan saber qué hacer con su vida, que sufren esa ansiedad y que sienten celos y admiración por los que ya están en el camino de su propia meta. Por eso admira y se enamora de Itsuki. Incluso los personajes secundarios tienen un papel. Es obvio lo de los editores y el ilustrador, pero la mangaka, al igual que el director en Shirobako, demuestra que existen otras personas que valoran una serie tanto como el propio autor, y que a través de nuestras habilidades podemos demostrar nuestra valía y arraigar nuestros propios ideales. La asesora misma, que parece ser solo otro ingrediente para esas escenas eróticas, tiene el papel de mostrarnos la vida monetaria de un escritor. Incluso los juegos, que parecen existir solo para mostrar más de esas escenas, muestran un poco del proceso de creación, lo que sucede cuando pones a prueba tus habilidades, tu creatividad y tus referencias. En especial el último juego, pues en él se representan las penurias que un escritor de novelas ligeras tiene que soportar para poder sobrevivir. Puede haber una o mil formas de contar la vida de un escritor de novelas ligeras. Tomemos en cuenta Shirobako y Girl's Number. Ambas son diametralmente diferentes en muchos aspectos, y aunque es de 2 perspectivas diferentes, ambas tratan sobre la creación de un anime. La primera es más fácil de entender, de una perspectiva más directa y mágica. Sin embargo, Girl's Number, al igual que Imoto Sae Irebai, utilizó otra forma de hacerlo, menos directa, con tantas capas que si no utilizas otra perspectiva, no podrás darte cuenta de lo que esconde, de lo oscuro y contaminado que puede estar ese medio que tanto amamos, pero que aún así puede brillar.
Imoto Sairebai no puede ser comparada con series como Eromanga Sensei. El sexto y último capítulo muestran aquello en todo su esplendor. No estamos ante una comedia romántica con chicas a elegir y con el tema de novelas ligeras de por medio. No. Estamos ante una serie que muestra las vicisitudes de un escritor de novelas ligeras, el amor que uno siente por su propia obra, los pensamientos, fantasías, experiencias y horas que les invertimos. Más aún, el dolor que uno siente cuando no es valorada. Imoto Sairebai es mala en muchos aspectos. Pudo haberlo hecho mucho mejor. Pero no solo es cuestión de juzgarla como buena o mala en base a una visión superficial. Hay obras para todos los gustos, y son muy pocas las que logran tener un consenso mayoritario. Imoto Sairebai no forma parte de su grupo exclusivo, pues para poder entenderla y disfrutarla es necesario otro enfoque, otra forma de verla. Porque en el mundo hay cosas que solo uno ve, pero que otros no pueden. Pero eso también se aplica a la inversa.